Muchas veces hay cosas que se necesitan hacer, como a veces hasta reparar alguna injusticia, y pues lo más fácil es esperar a ver qué sucede. A veces la persona que está encargada de hacer eso simplemente no lo hace. Pero cuando esto trata del pueblo de Dios, Dios tiene un cuidado divino por su pueblo. Y si esa persona, aunque él haya designado, no cumple con lo que debe, él va a levantar a otra persona que sí lo haga. Vamos a 1 de Samuel, capítulo 23, vamos a leer de los versículos 1 a 14. Hemos estado viendo esta historia de David. Saúl es el rey, es el encargado de defender al pueblo, de cuidarlo, y sin embargo no lo está haciendo como debiera. Y hay otro que va a tomar ese lugar y ese papel. Vamos a leer entonces este pasaje. Dice así la palabra de Dios. Dieron aviso a David diciendo: He aquí que los filisteos combaten a Keila y roban las eras. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿Iré a atacar a estos filisteos? Y Jehová respondió a David: Ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Pero los que estaban con David le dijeron: He aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo. ¿Cuánto más si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos? Entonces David volvió a consultar a Jehová, y Jehová le respondió y dijo: Levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. Fue pues David con sus hombres a Keila, peleó contra los filisteos, se llevó sus ganados y les causó una gran derrota, y libró David a los de Keila. Y aconteció que cuando Abiatar, hijo de Ahimelech, huyó siguiendo a David a Keila, descendió con el éfod en su mano. Y fue dado aviso a Saúl que David había venido a Keila. Entonces dijo Saúl: Dios lo ha entregado en mi mano, pues se ha encerrado entrando en una ciudad con puertas y cerraduras. Y convocó Saúl a todo el pueblo a la batalla para descender a Keila y poner sitio a David y a sus hombres. Mas entendiendo David que Saúl ideaba el mal contra él, dijo a Abiatar, sacerdote: Trae el éfod. Y dijo David: Jehová, Dios de Israel, tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila a destruir la ciudad por causa mía. ¿Me entregarán los vecinos de Keila en sus manos? ¿Descenderá Saúl como ha oído tu siervo? Jehová, Dios de Israel, te ruego que lo declares a tu siervo. Y Jehová dijo: Sí, descenderá. Dijo luego David: ¿Me entregarán los vecinos de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl? Y Jehová respondió: Os entregarán. David entonces se levantó con sus hombres, que eran como 600, y salieron de Keila, y volvieron de un lugar a otro. Y vino a Saúl la nueva de que David se había escapado de Keila y desistió de salir. Y David se quedó en el desierto en lugares fuertes, y habitaba en un monte en el desierto de Sif. Y lo buscaba Saúl todos los días, pero Dios no lo entregó en sus manos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por lo que en ella nos revelas, por lo que en ella nos muestras de ti, por lo que nos enseñas. Sabemos que tú tienes
un cuidado por tu pueblo, siempre lo tienes a pesar de lo que veamos a nuestro alrededor. Lo que importa es tu reino y esa consumación del reino. Ayúdanos a poner en perspectiva lo que estamos viviendo y poder ver hacia ese reino que viene, que ya está aquí, pero que se debe consumar al regreso de Cristo. Ponemos en tu mano este tiempo y pedimos tu presencia, tu espíritu para que obre a través de tu palabra y pues que todo sea para bien de tu pueblo y para tu gloria. En nombre de Cristo. Amén. El rey Saúl andaba de mal en peor. Estaba obsesionado por matar a David para mantener el poder y se ensañó contra los sacerdotes. El sacerdote que estaba a cargo del tabernáculo había ayudado a David dándole provisiones y la espada de Goliat sin saber que David estaba huyendo del rey. David le había mentido diciéndole que iba en una misión secreta del rey. Cuando le pidió explicaciones a los sacerdotes, no le importó lo que le decía el sacerdote, no quiso oírlo y mandó asesinar a toda la familia sacerdotal, acusándolos de traición. Uno de los hijos del sacerdote se escapó y fue a buscar a David, a buscar escondido, y por él David supo lo que había pasado. Él reconoció su responsabilidad, esa responsabilidad que tenía por haber mentido, y ofreció protección al sacerdote. Y David había fallado como lo hacemos todos. Pero él hizo lo que otros tardan en hacer. Se humilló delante del Señor, reconoció su error, reconoció su pecado, se arrepintió, los confesó. Y de eso tenemos testimonio en los salmos de cómo él se sentía, cómo oraba a Dios. Al contrario de Saúl, que vivía en rebeldía constante, abusando del privilegio que Dios le había dado al ponerlo como rey y pervirtiendo la justicia sin considerar el bienestar del pueblo, David confesó sus faltas y se acercó a Dios buscándolo en oración. Aumentaba su confianza y dependencia, obedeciendo la palabra que recibía por medio del profeta Gad, también por medio del sacerdote que ahora estaba con él. Por medio de esa palabra se le dio luz para su camino, para lo que debía hacer. Y se le dijo que regresara a su tierra, que regresara al territorio de Judá. Esa palabra a la que prestó atención y obedeció, el Señor la usa para bien de su pueblo. Lo que hace David es consultar a Dios. Dice el versículo 1, dieron aviso a David diciendo, he aquí que los filisteos combaten a Keila y roban las eras. Y David consultó a Jehová diciendo, iré a atacar a estos filisteos. Y Jehová respondió a David, ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Pero los que estaban con David dijeron, he aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo. ¿Cuánto más si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos? Keila era una ciudad amurallada, era una ciudad a la que protegían con estas paredes que no dejaban que los ejércitos enemigos entraran
Pues era difícil tomar a una ciudad así. Estaba en el territorio de Judá, de la tribu de Judá, y fue atacada por los filisteos. Los de la ciudad dieron aviso a David y no al rey Saúl, principalmente porque Saúl no estaba cumpliendo con su tarea como rey de Israel. Su principal deber era ir al frente de Israel, al frente de los ejércitos, a la guerra, pero estaba más ocupado en sus intereses personales, como por ejemplo combatir a David para que no llegara a ser rey. Y providencialmente David estaba cerca. Dios lo había llamado para que regresara a la tierra de Judá por medio del profeta Gad. Ahí tenía tareas para él. Proteger al pueblo era una de esas tareas. Dios cuida siempre a su pueblo. Y si el rey Saúl no estaba a la altura de las circunstancias, Dios levantaría a otro hombre que sí lo estuviera. David era ese hombre. Dios lo llevó a comportarse como rey, aunque todavía no lo era. Los filisteos habían sitiado la ciudad y robaban las cosechas que se habían acumulado durante todo ese tiempo de la cosecha. Estaban almacenadas en unos lugares llamadas eras. Esos eran unos lugares abiertos, planos, y ahí iban acumulando los granos. De cierta manera eran como graneros. Y pues lógicamente estaban fuera de las ciudades, donde estaban los campos. De esa manera los filisteos robaban, tenían provisiones, y al mismo tiempo pues estaban debilitando a la ciudad, pensando que la podían tomar cuando se rindieran por no tener pues, comida y tuvieran que rendirse por el hambre. Cuando David lo supo, dice el pasaje, consultó a Jehová. Ese paso, antes de cualquier cosa, habla de la recuperación espiritual de David. Él estaba preocupado por la ciudad. Mientras Saúl descuidaba la seguridad de sus súbditos, aunque el rey lo había tratado mal, David no estaba resentido por eso. Al contrario, estaba listo para devolver bien por mal, yendo a rescatar una de las ciudades del rey que estaba bajo sitio, sin importar que él ya tenía suficientes preocupaciones, ocultándose de Saúl y también buscando cómo sostener a esos hombres que habían buscado refugio a su lado. Muchas veces ya tenemos nuestros propios problemas como para tomar los de otros. Y podría haber dicho, bueno, eso no es mi problema, que se encargue Saúl, él es el rey. A primera vista parecía algo insensato que él fuera contra los filisteos. Tenía 400 hombres que eran fugitivos, no era un ejército organizado. Esos hombres no tenían experiencia en la guerra y además sería muy arriesgado porque quedaría expuesto ante Saúl su ubicación y dónde podía encontrarlo. Así que David consultó a Jehová diciendo: iré a atacar a estos filisteos. Al ser ungido para el trono, David se consideraba el protector de Israel, estaba dispuesto a usar sus recursos, en este caso esos hombres estaban bajo sus órdenes,
por el bien del pueblo. Tenía un amor genuino por su pueblo, por su país. Estaba deseoso de librarlo de sus enemigos, pero no haría nada sin consultar primero a Dios, sin buscar el consejo del Señor. Quería que Dios confirmara su servicio. Sobre todo buscamos la dirección de Dios por medio de la oración. Ese es el medio que tenemos. Y cuanto más cuidadosamente consultemos su palabra para conocer su voluntad, más honrado es Él y más beneficiados somos nosotros. David recibió una respuesta por parte de Dios, muy probablemente por medio del profeta Gad. Recibió también una garantía de que tendría éxito. Le dijo, libra a Keila. La instrucción es, ataca y libra. Esta última palabra, libra, realmente es salva. Lo que establece que David funcionaba como los jueces que Jehová levantaba para librar a su pueblo de manos de los que lo despojaban. Esa salvación, tanto de los jueces como de David, era una salvación física, pero el hijo de David, el mayor hijo de David, vendría para salvar espiritualmente, para salvar el alma y para siempre. Dice Lucas 1:69. Y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Dios entregaría en su mano a los filisteos. Aquí el verbo entregar tiene el sentido de dar como regalo. Esa victoria no se daría por medio del poder militar que tuviera David. Era por medio de una obra de Dios. Pero de todos modos, ellos tuvieron que combatir. La victoria estaba asegurada. Pero tuvieron que ir a combatir. Así es también con nuestra lucha contra el enemigo de nuestras almas. La victoria está asegurada, pero tenemos que combatir. Sin embargo, sus hombres tuvieron miedo y le aconsejaron no ir a Keila. Y pensábamos, si ellos iban a Keila, iban contra los filisteos, y Saúl venía contra ellos y los atacaba por la retaguardia, pues no tendrían salida. Si sus hombres no estaban dispuestos a ir con David, él no podría liberar a la ciudad. Los ojos de ellos estaban más puestos en las circunstancias que en Dios. Para ellos, lo importante era su seguridad personal. Y bueno, eso es lo natural. Para cualquiera, lo que está primero es su seguridad, su vida y no el pueblo de Dios. Y esto a pesar de lo que había contestado Dios a David. Y esto es frecuente, es común. Cristo también enfrentó el temor y desaliento de los que estaban con él, de sus discípulos. En Mateo 16, del 21 al 23, dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos
que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontece. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Con mucha frecuencia, cuando un hombre de Dios se enfrenta a una situación complicada, se encuentra con que la incredulidad de los que dicen ser sus amigos y seguidores es un fuerte obstáculo. Pero debería ver esto como una prueba, no como una dificultad. En vez de que lo paralizara, lo debería impulsar y buscar el favor de aquel que nunca les falla a los que verdaderamente cuentan con su ayuda. Dice el versículo 4. Entonces David volvió a consultar a Jehová, y Jehová le respondió y dijo: Levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. Entonces David volvió a consultar a Jehová. No permitió que los temores incrédulos de sus hombres lo condujeran a la desesperación. Difícilmente podía esperar que caminaran por fe. Ellos, después de todo, eran fugitivos, no les había ido bien en la vida. Pero David sabía que cuando Dios obra, Él obra en los dos extremos de la cuerda, como se dice. Aquel que le había dado las órdenes de ir a liberar a Keila, fácilmente podía tranquilizar a los corazones de estos hombres, de los seguidores de David, quitar sus miedos y hacer posible que estuvieran dispuestos a seguir su ejemplo. Sí, con Dios todo es posible. Muchas veces Él permite esa prueba, como la que ahora enfrenta David, con el fin de enseñarnos de forma más completa su suficiencia en las dificultades. David volvió a consultar a Jehová. No se molestó con sus hombres, no los regañó, no los acusó de cobardes, ni discutió con ellos, menospreciando su propia sabiduría, sintiendo su completa dependencia de Dios, y por su beneficio puso delante de estos hombres un ejemplo compasivo. Acudió una vez más a Jehová. La manera más efectiva de responder a las condiciones de sus seguidores y asegurar su cooperación era llevarlos a los mandatos y las promesas de Dios en su palabra, para ponerles un ejemplo de dependencia completa y de fe verdadera. Y es lo que tenemos que hacer. Están ahí las promesas, están ahí la palabra, y es lo que tenemos que repasar. Y Jehová le respondió y dijo: Levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. Que David tenía una promesa
de Dios. El cumplimiento era seguro. El resultado de buscarlo es que tenía su consejo, su guía, y también tenía gracia. De aquí hay que notar que no hay un reproche por ese volver a preguntar. Dios es paciente y benigno con sus siervos. De la misma manera trató la duda de Moisés ante la zarza o la duda de Gedeón delante de un león. Confirmó su palabra. Y no solo contestó la pregunta de David, sino que le dio una respuesta más clara que la primera vez, porque ahora le aseguró a su siervo la victoria total. Que eso nos aliente a acudir a Dios en cada dificultad, a echar sobre Él toda preocupación y contar con su auxilio en todo tiempo. Dice el versículo 5, fue pues David con sus hombres a Keila y peleó contra los filisteos, se llevó sus ganados y les causó una gran derrota, y libró David a los de Keila. Confiado por tener una comisión y la promesa de Dios, David y sus hombres fueron a la ciudad de Keila y atacaron a los filisteos. No solamente los derrotaron completamente, sino, dice el pasaje, que capturaron su ganado, el ganado de los filisteos, lo que abasteció a los hombres de David con comida por mucho tiempo, una comida que necesitaban mucho. Su objetivo era librar a la ciudad, pero Dios respondió haciendo mucho más. Dice Efesios 3:20, y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Entonces, Dios no solamente trastornó a los filisteos y liberó a Keila, sino que también proveyó abundantemente al ejército de David con los recursos que estaban necesitando. El medio para consultar a Dios. Dice el versículo 6. Y aconteció que cuando Abiatar, hijo de Ahimelech, huyó siguiendo a David a Keila, descendió con el éfod en su mano. El único sacerdote sobreviviente, cuando se fue del tabernáculo para buscar a David, se llevó el éfod, y aquí fue también con David a Keila, dice que llevó el éfod en su mano. El éfod es la ropa exterior del sacerdote, del sumo sacerdote que representaba la gloria de Dios. Este éfod no es el éfod que era la vestimenta común de los sacerdotes, el éfod de lino. Este era un éfod de oro que, tenía hombreras, tenía un pectoral, y ahí en el pectoral tenía 12 piedras preciosas, una por cada una de las tribus de Israel. Eso se llamaba el Urim y Tumim. Todo esto se describe
en Éxodo 39, los versículos 2 en adelante, ahí pueden ver toda la descripción del efod. Y Urim y Tumim se ha traducido como luces y perfecciones. Por medio de este efod, esas piedras preciosas, el sacerdote, como intermediario entre Dios y el hombre, consultaba el juicio de Dios. Dice en Números 27-21. Él se pondrá delante del sacerdote Eleazar y le consultará por el juicio del Urim delante de Jehová. Por el dicho de él saldrán y por el dicho de él entrarán él y todos los hijos de Israel con él y toda la congregación. Pues no se sabe en qué consistía el proceso de consulta, no se sabe cómo se llevaba a cabo. Algunos piensan que nada más se podía responder afirmativa o negativamente, sí o no, pero podía ser de otra manera, por medio de una visión o algo, pero no se conoce. Aquí lo importante es recordar Hebreos 1, 1 y 2, que dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres, a los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, detrás de esto, de este Urim y Tumim, hay un simbolismo. Ese simbolismo para consultar a Dios se cumple con Jesucristo, siendo Él el sumo sacerdote, fin de todas las luces y perfecciones, testigo fiel y la verdad absoluta. Dice Apocalipsis 3:14. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, y el principio de la creación de Dios, dice esto. Eso es lo que debemos creer, lo que debemos atender. Dice esto. Solo lo que dice Jesucristo. No se conoce cómo funcionaba el Urim y Tumim. Si se conociera, seguramente habría lugares donde habría letreros: se lee el Urim y Tumim, así como se lee el tarot o horóscopos. Entonces no lo sabemos porque no es necesario. Creer estas cosas pues es no creer lo que dice Jesucristo. Jesucristo dice. Aquí David, en medio de sus dificultades y sufrimientos, tenía acceso a la palabra de Dios. Una de las más grandes misericordias de Dios para su pueblo que sufre es esa seguridad que puede tener en su palabra. La palabra de Dios es luz que disipa la oscuridad en este mundo. Dice el Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra es suficiente en nuestras tribulaciones. Lo que necesitamos es escuchar las palabras de consuelo que nos traen paz. Dice Romanos 15:4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestras enseñanzas se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Si regresando a nuestro pasaje, en el versículo 7, dice:
Y fue dado aviso a Saúl que David había venido a Keila. Entonces dijo Saúl: Dios lo ha entregado en mi mano, pues he encerrado, entrando en una ciudad con puertas y cerraduras. La victoria de David sobre los enemigos del pueblo, también enemigos de Saúl, debería haber cambiado el sentir de Saúl. Era claro que Dios estaba con David, por lo que nadie podía estar en contra de él. Pero alguien a quien Dios ha abandonado no puede entender las cosas espirituales. En vez de estar agradecido y buscar reconciliarse con David por el bien que había hecho a la nación que él gobernaba, solo pensaba en hacerle daño. Saúl malinterpretó la providencia de Dios. Concluyó que el Dios que lo había rechazado, que le había dicho que lo había desechado, y la razón por la que lo había desechado, ahora pensaba que estaba entregando a David en sus manos y que Dios estaba obrando para que él vaya y destruya a David. Cuando David era prófugo y se escondía en cuevas, se escondía en los montes, en los bosques, era difícil de encontrar y de atrapar. Pero aquí en una ciudad amurallada, Saúl supuso que estaría atrapado cuando rodeara la ciudad con su ejército. Dice el versículo 8: y convocó Saúl a todo el pueblo a la batalla para descender a Keila y poner sitio a David y a sus hombres. Convocar a todo el pueblo solo se hacía en situaciones de verdadera emergencia, como por ejemplo cuando había una invasión al territorio por parte de un ejército enemigo. Y Saúl convocó a todo el pueblo con el pretexto de ir a librar a la ciudad sitiada. De otro modo, pues no todos se unirían con él. Pero dice el versículo que su verdadera intención era ir a sitiar a David y a sus hombres. No había sido capaz de ir a la ciudad de Keila a librarla de los filisteos, pero sí para ir en contra de David. Pues Saúl estaba motivado por sus intereses personales. Mira el versículo 9. Mas entendiendo David que Saúl hiriaba el mal contra él, dijo a Abiatar, sacerdote: trae el efod. Y dijo David: Jehová, Dios de Israel, tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila a destruir la ciudad por causa mía. David había consultado al Señor, no se había dejado influir por el temor de sus hombres y había obedecido. No andaba en tinieblas y entendió el peligro en que se encontraba. Si Saúl venía contra Keila, era para destruirlo a él. Aunque destruyera la ciudad, era contra él. ¿Qué debía hacer? Lo mejor que podía hacer era seguir buscando a Dios, volver a consultar a Dios. Se dirigió a Dios como Jehová, Dios de Israel. Ese era el título, o es el título del pacto. Ustedes serán mi pueblo, yo seré su Dios. Es una bendición
que podamos darnos cuenta de la relación del pacto de Dios con nosotros, porque siempre es una súplica eficaz presentarnos ante el trono de gracia apoyados en el pacto. Dice Hebreos 13, 20 y 21. Y el Dios de paz, que resucitó a los muertos, a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces Él usó los medios que tenía para conocer lo que Dios decía. El sacerdote y el efod, el intermediario entre Dios y el hombre, y un instrumento que le dio al pueblo. Nosotros tenemos a Cristo como nuestro intermediario para presentarnos ante el trono de gracia. Y el instrumento que Dios nos ha dado para consultarlo, su palabra escrita, es la oración. A Dios le agrada ser consultado por su pueblo que ora. Les dirá qué hacer, les irá respondiendo y mostrando lo que necesitan saber. Dice Lucas 18, 7. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? David podía pensar que después de haber librado a la ciudad de Keila de sus enemigos, los ciudadanos de esta ciudad estarían de su lado y lo defenderían de Saúl en caso necesario. Pero no podía estar seguro. La matanza que Saúl había hecho de los sacerdotes, arrasando la ciudad de Nob, pues llenaría de terror a los de Keila. Si trató así a la ciudad de los sacerdotes por haber ayudado a David, ¿qué podían esperar ellos si tomaban las armas para pelear contra el rey? De manera que David buscó el consejo del Señor. ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros? No debemos confiar en la ayuda de los demás, ni siquiera en los que dicen ser amigos y quienes razonablemente debían estar agradecidos. Ningún lazo puede asegurar el corazón bajo una poderosa tentación. Nosotros mismos no sabemos cómo actuaríamos si fuéramos afligidos por los terrores de la muerte, dejados sin apoyo de la gracia divina. En un momento de gran presión, Pedro negó a su maestro. Cuando fueron a arrestar a Jesús, sus discípulos huyeron, lo dejaron solo. Pues debemos depender solamente del Señor para su guía y protección. David buscó a Dios por medio del sacerdote, usando el Urim y Tumim, dice el versículo 11. Me entregarán los vecinos de Keila en sus manos, descenderá Saúl como de tu siervo. Jehová, Dios de Israel, te ruego que lo declares a tu siervo. Y Jehová dijo, sí, descenderá. Dijo luego David, me entregarán los vecinos
de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl? Y Jehová respondió, os entregarán. Nos hizo dos preguntas que podían ser respondidas en el formato sí o no, como se cree que funcionaba el Urim. La respuesta a las dos preguntas fue sí. Saúl sí descendería y los de la ciudad sí los entregaría. Dice el versículo 13, David entonces se levantó con sus hombres, que eran como 600, y salieron de Keila y anduvieron de un lugar a otro. Y vino a Saúl la nueva de que David se había escapado de Keila y desistió de salir. Después de su éxito en esta batalla contra los filisteos afuera de la ciudad de Keila, David pudo haberse quedado y pelear, defenderse. Se veía que era capaz. Pero las armas que él usó contra Saúl fueron huir y buscar su bien. Él nunca usó la violencia contra el rey Saúl, porque el rey Saúl lo había puesto Dios en ese lugar. Además no pondría en peligro a esa ciudad que había salvado. Así que David y sus hombres dicen que ahora ya eran como 600, algunos más se le habían unido, salieron de la ciudad y fueron escapando por varios lugares. Saúl lo supo y ya no salió a buscarlo. El corazón humilde de David salvó a la ciudad de Keila. En esto muestra el mismo corazón que el Hijo de David, Jesús, que a través de su humildad nos salvó no solo de Satanás, sino del justo juicio de Dios. David fue responsable, oyó que Saúl venía, y no dijo, bueno, que pase lo que tenga que pasar. Salió de la ciudad. Fue guardado por Dios, dice el versículo 14. Y David se quedó en el desierto, en lugares fuertes, y habitaba en un monte en el desierto de Zif, y lo buscaba Saúl todos los días, pero Dios no lo entregó en sus manos. Saúl había dicho, Dios lo ha entregado en mi mano. En el versículo 7 dijo eso Saúl, Dios lo ha entregado en mi mano. Pero realmente aquí está la respuesta de Dios. Pero Dios no lo entregó en sus manos. Dios permite nuestro sufrimiento para sus propósitos divinos, pero no nos entrega en manos de nuestros enemigos. Vamos a ver. Señor Dios, pues sabemos que tú proteges, tú cuidas a tu pueblo, y lo haces por medios que no pensamos, de la manera como no pensamos, pero a pesar de los fracasos, de las dificultades, lo que importa es esa victoria final, al final de los tiempos. Y ahí es cuando el Salvador estará al frente de su pueblo. Ayúdanos a poner nuestros ojos en ese tiempo, Padre. Obra en nosotros por medio de tu palabra. Danos la humildad para estar fortaleciéndonos, consultando tu voluntad. Y que esto sea solamente para tu gloria.
poderoso nombre de Cristo. Amén.